Antropofonías, programa del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN, y del Museo del Oro del Banco de la República. Hola gente, bienvenidos a este nuevo episodio de Antropofonías, el programa radial del Instituto Colombiano de Antropología e Historia y del Museo del Oro del Banco de la República. En el episodio de hoy vamos a proponer y a promover un diálogo entre la medicina alopática, es decir, entre aquella medicina occidental, y la medicina yanacuna, originaria del suroccidente colombiano. Hablaremos específicamente del cuidado de la salud de la mujer. Hola Ana María, ¿por qué es importante este diálogo? Hola Vladimir, pues lo primero que hay que decir es que esta es una discusión muy importante que hay que dar porque implica, por un lado, reconocer la diversidad cultural, pero por el otro, reconocer la singularidad frente a las concepciones del cuerpo y de la salud de la mujer, tanto en las comunidades indígenas como en la medicina alópata. En nuestra sección Comunidades Antropofónicas generalmente recogemos ideas, puntos de vista y opiniones que nos permiten entrar en nuestro tema del día. A continuación, escucharemos a Rosa Ramírez, indígena cancuama de la Sierra Nevada de Santa Marta, quien nos muestra cómo los ciclos de reproducción de las semillas tienen una profunda relación con los ciclos lunares, a la que muchos pueblos relacionan, vale decir, con la fertilidad y la reproducción humana. Hola, mi nombre es Rosa Ramírez del pueblo indígena Cancuamo. Para nosotros la luna está relacionado con los diferentes ciclos de vida, no solamente de nosotros los seres humanos, sino también se utiliza el calendario lunar, por ejemplo, para la siembra de semillas, entre otros productos. Escuchemos ahora a Elena Mercaza. Ella es partera perteneciente a la comunidad Guaunán del Chocó y nos contará sobre sus prácticas y saberes asociados al parto. Buenos días, mi nombre es Elena Mercaza, soy partera. Yo recibo cuando una mujer embarazada, yo recibo 10 del parto también. Cuando una mujer, cuando tiene el periodo, no puede hacer de 15 días relación con el esposo, tiene que respetar a la mujer. Una mujer cuando está con ese periodo no puede sembrar cosas. Cuando siembra no sale. En Mecuante también allí una mujer ya cuando se pasa ese periodo de 15 días si puedes sembrar cosas, ahí sale. O un arbolito se siembra, se nace, y si no se muere. Hace unas semanas el Museo del Oro llevó a cabo un evento titulado Diálogo de Saberes, Sistemas de Cuidado para la Salud de la Mujer, resaltando la importancia de este tema tanto para las comunidades indígenas contemporáneas como las prehispánicas. Es uno de los temas que el Museo del Oro ha puesto sobre la mesa para poder tener nuevas miradas a la colección, tratar de mostrar que la colección del Museo del Oro no solamente se puede mirar desde lo arqueológico, desde lo antropológico, sino que también tiene una cantidad y una variedad de formas de acercamiento desde la biología, desde la medicina, desde el arte, y por eso hoy vamos a hablar de salud femenina desde medicinas ancestrales y medicinas alópatas. Hoy queremos seguir estos diálogos y traer a la mesa los aportes de la medicina alopática, al menos en una de sus versiones alternativas y particularmente desde la llamada medicina funcional, que tiene entre sus rasgos la comprensión integral del cuerpo y de la naturaleza. ¿Quiénes son nuestras invitadas? Hoy estamos con Paula Ramírez, profesora de Historia de la Medicina de la Fundación Universitaria de las Ciencias de la Salud, la FUCS, y con Sayari Campo Urbano. Ella es aprendiz de partera, bióloga. Ella nos acompaña desde el sur del Cauca, de la comunidad yanacuna, y nos van a hablar las dos acerca del cuidado de la salud femenina, cada una desde una orilla distinta. Paula, hola Sayari, muchas gracias a las dos por estar hoy acá en Antropofonías. Bueno, alichisi mashikuna, kai punja yupaichani, kai tinkunakui, rimanakui. Bueno, gracias amigos, amigas, compañeros. Mi nombre es Sayari Campo, soy indígena del pueblo yanacuna de Río Blanco, Sotará.
en el Cauca. Y pues estoy muy agradecida de este espacio para compartir alrededor de la salud femenina. Y es un honor estar con ustedes hoy en este programa, con esta súper invitada también, que pues me tiene muy emocionada para este diálogo. Paula, sobre las llamadas medicinas tradicionales, generalmente se hace hincapié en los ciclos vitales y específicamente en los procesos de partería. ¿Cuál es la relación de esos saberes con las culturas y los territorios y bueno, también con la naturaleza? En las descripciones históricas tenemos algo muy bonito y que, digamos, a mí me llamó muchísimo y muy fuerte la atención, es el trabajo de parto, que en la zoofarmacognosia, que es aquello que los animales hacen conociendo que tienen beneficios en la naturaleza, beneficios farmacológicos, como por ejemplo si ven un perro comiendo pasto, ya sabemos todos por tu cultura general que se está desparasitando. Pero imagínense que hay muchas comunidades que dentro de esa zoofarmacognosia imitaron a ciertos animales como las elefantas que se comían una planta específica de una flor amarilla en África y con eso se inducían el parto, así como hacemos hoy con la oxitocina en los hospitales tal vez. Ese tipo de prácticas desde la fitobotánica, que es como utilizamos las plantas en el conocimiento, nosotros los humanos, para pues remediar o ayudarnos en nuestra propia experiencia humana y tránsitos en diferentes momentos y circunstancias, ¿no? Entonces, desde ahí como que se puede encontrar diferentes enfoques hacia lo que la medicina alopática dice, tal vez, por ejemplo, parto sin dolor, que tanto hemos hablado, ahorita por lo menos en Colombia, entonces entender que las parteras, las doulas están alrededor de la mujer, pero nos hemos enfocado mucho en parto y sí también encontramos en las comunidades cómo está todo relacionado de la mujer hacia la luna y lo vemos también desde el lugar que la mujer en diferentes testimonios arqueológicos está normalmente asociada con este astro que es muy cíclico y que tiene un ciclo de 28 días, lo cual en la ciencia también hemos podido determinar que nuestras hormonas tienen un ciclo que se repite normalmente, estadísticamente, entre 28 a 32 días. Me parece maravilloso lo que cuentas porque según lo que estoy entendiendo, de alguna manera la medicina alópata se está encontrando en lugares de intersección con conocimientos ancestrales, lo cual pues tiene mucho sentido. Ahorita, por ejemplo, Sayari, no sé cómo es en las sociedades, en la cultura yanacuna, pero por ejemplo, nosotros en el Museo del Oro tenemos de alguna manera evidencias de que las sociedades del pasado consideraban que la luna justamente era un astro femenino y el sol era como el astro masculino, que este tema de la dualidad siempre ha estado muy presente y lo vemos en los materiales, lo vemos en la forma de representar las piezas. No sé, por ejemplo, con relación a lo que nos acaba de contar la doctora Paula, desde tu cosmología, cosmogonía yanacuna, ¿cómo interpretas el tema de la enfermedad y el tema de la curación? Porque también a veces uno piensa que la enfermedad es lo mismo para todo el mundo. Y ahora que hablabas del embarazo, pues una persona embarazada no está enferma, pero a veces a uno lo tratan como si estuviera enfermo. Cuando estaba embarazada me trataban como si yo no pudiera caminar. Entonces, ¿cómo funciona, por ejemplo, esto entre los yanacunas? Los pueblos andinos, específicamente nosotros los yanacunas, está también otros pueblos, tenemos ciertas prácticas que van pues relacionadas alrededor de los astros, como lo mencionabas ahorita. Y la luna específicamente ya está rigiendo mucho pues tanto el cuerpo físico de la mujer como pues la misma chakra, que es el espacio de la huerta donde se siembran los alimentos. Y desde esas prácticas y esos saberes está muy afianzado que de los mayores, las mayoras, siempre cuenten que en ciertas lunas es mejor hacer ciertas prácticas de siembra, de cultivo y desde luego pues de cuidado del cuerpo. Entonces es algo que todavía persiste y las mayoras cuando hay, por ejemplo, espacios de partos, que se van a dar todo el proceso de parto, la luna siempre está rigiendo todo. Entonces hay que hacer este remedio, por ejemplo, pero hay que ver la luna.
Hay que ver en qué fecha estamos, en qué tiempo de la luna estamos para poder hacer ciertas prácticas. Entonces, sobre todo los partos, siempre en el cambio de luna siempre suceden los partos. Entonces, es algo que todavía se mantiene y que está dentro de la memoria de las personas y de la gente, que hay unos cambios en la luna, pero en las mismas personas también suceden esos cambios a nivel físico. De hecho, pues, o sea, yo trabajé un tiempo en urgencias y nosotros cada vez que teníamos un turno terrible, o sea, como que nos llegaba de todo, siempre decíamos, ¿está en luna llena? ¿Está en luna llena o no? Porque es que esto está loquísimo. Y de hecho todavía tenemos, pues dentro de los médicos todavía nos hablamos desde ese lugar, pero nos quisiera preguntar, el cambio de la luna, ¿hay alguno específico? Si es luna nueva, luna llena, creciente, para los partos. Pues sobre todo en luna llena y luna nueva. Sí. Okay. Esos dos, porque sí, pues están como en un extremo, ¿no? O sea, en todo el ciclo lunar, la luna llena está muy complementaria a la luna nueva. Entonces, justo en esos dos cambios suceden los nacimientos. Y pues lo experiencié mucho en algunos partos en que tuve la posibilidad de acompañar y veíamos siempre que la luna nueva y la llena era como los momentos en donde se daban esos nacimientos. Sayari, ¿hay alguna explicación mitológica o hay alguna forma de explicar por qué en esos dos momentos específicos es más propicio dar a luz o no? No es fácil como de pronto decirlo, es por esta razón o es por esto, sino hay como un respeto siempre a ella. Entonces incluso hay unas festividades que se hacen alrededor de la luna en el mes de septiembre. Está el Quillarraimi, se llama la ceremonia de la luna, y las comunidades se reúnen a hacer diferentes armonizaciones, espacios de intercambios, de diálogos, de conversatorios los mayores, para poder como conectarse con ese ciclo y agradecer. Entonces, en sí es por ese respeto que siempre ha estado como a esas dualidades, ¿no? Lo que es el sol y la luna. Y hay mayor, o sea, digamos, hay mayor presencia de la deidad en luna nueva o en luna llena. O ella siempre está, o sea, es como que es más fuerte, no sé si se podría decirlo así, o su presencia es un poco más terrenal, se podría decir. Pues lo que sucede es que en diferentes ciclos suceden momentos, o sea, suceden cosas diferentes. Okay. Entonces, sí, en tiempo de luna nueva, por ejemplo, algunos mayores tienden a sembrar más las semillas en luna nueva, por lo que es una energía que está apenas como, o sea, que propicia como la germinación. Sí. Hay otros mayores que siembran en luna llena porque está en su máximo esplendor, entonces tiene más fuerza las semillas. Entonces hay todo como un sistema de conocimiento alrededor de lo que son las semillas y la luna. No todas las semillas se siembran en luna nueva, no todas se siembran en luna llena, entonces dependiendo de qué semilla, asimismo pues se escoge la fase lunar. Tú vienes desde un ramo alternativo que es la medicina funcional. ¿Cómo se relaciona esa medicina con este tema? Es decir, con lo cíclico, con una naturaleza que llega hasta la luna y en general con aquellas ideas divergentes y convergentes sobre lo que es y no es la salud. Digamos, en el contexto social, yo entiendo que tengo todas las creencias alrededor de la luna, pero además entiendo que el sistema funciona el sistema hormonal de la mujer funciona en un ciclo que se asemeja un montón a la luna, entonces podré hacerle a ese sistema, ya sea una persona que necesariamente esté dentro de ese contexto de la creencia de la luna o no, igualmente incluso podré acercármele de una manera un poco más espiritual, desde un mensaje también, y que se asocia a su salud emocional, donde entienda muy bien sus ciclos, entienda muy bien no solamente biológicamente lo que le puede pasar, sino también en lo externo, y incluso en la medicina funcional hablamos de cómo es la necesidad de la conexión de la naturaleza con el cuerpo para entender el cuerpo mismo, pero para la salud propia. Y mucho lo que se habla de las comunidades indígenas de una salud. O sea, no es la salud simplemente de mi cuerpo, de mi comunidad, sino también del mundo entero. Sayari, oyendo a la doctora Paula con esta idea de la medicina funcional que suena absolutamente lógica, ¿no? Desde mi punto de vista es como, sí, como un cardiólogo puede solamente ocuparse de un órgano si ese corazón está, pues, de alguna manera conectado con todo el sistema. Entonces, mi pregunta hacia ti es, desde la medicina o desde los conceptos,
de medicina que hay dentro de tu comunidad, ¿cómo funciona esto del sistema o cómo se entiende el tema de la salud? Bueno, el tema de la salud se entiende desde las diferentes etapas que hay en el ciclo de vida. Entonces, en el Runa Yanakuna, en el Ser Yanakuna, hay unos momentos. Y esos momentos, cada momento tiene unos alimentos, unas semillas, unas prácticas, unas ritualidades también que están alrededor de cada momento de vida. Entonces, desde allí es donde se parte mucho para que también la medicina o las prácticas de curación tengan como algo muy integral. O sea, que sea también la parte espiritual, pero acompañada también de los alimentos, pero también de las ritualidades, de la visita a los lugares sagrados, los espacios de vida. Entonces, es como que la salud no solamente se ve para el bien personal o el bien de una sola persona, sino el bien de la comunidad. Entonces, por eso se habla de que el nacimiento o el parto, cuando es en casa y puede tener también una consecuencia de que la placenta pueda ser devuelta a la tierra y todo esto, hay toda una sanación que es también colectiva. ¿Es tradicional que digamos en la comunidad yanacuna se entierre la placenta? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo es el rito? Ahorita que estabas hablando de rituales, estaba pensando en el rito de paso durante la menarquia. ¿Hay algún tipo de ritual especial que hacen con las niñas? Sí, pues de hecho pues estuvimos en un proceso también de investigación de esa parte porque no estaba como tan evidente, digamos, en la memoria de algunas personas, y hicimos pues toda una indagación con algunas compañeras también, allá haciendo un trabajo en Río Blanco con las mayoras, hablando mucho con las abuelas, y la memoria está de que se hacen unos baños, una serie de armonizaciones también, y mucho de poder dialogar. Entonces sí hay una serie de prácticas que se hacen, más que todo en el momento pues que llega la primera luna. Se menciona, pues una mayora nos contaba que antiguamente enterraban a las niñas hasta aquí, digamos hasta el cuello, y dejaban un momento que el cuerpo estuviera bajo la tierra y que sintiera como esa fuerza, y luego la sacaban de allí y le hacían unos baños, unas armonizaciones, y se cubría también con una tela como esta que traje hoy, que es mi ruana tradicional, y se fajaban a las niñas con estas telas grandes y se colocaba un chumbe o un cinturón rojo. Eso era como lo que ellas hacían anteriormente para dar ese paso. Y ya se acompañaba como todo ese momento con lo que son las plantas, la música y también pues los baños. Sayari, en este estudio hemos hablado sobre los curados de la costa pacífica y el papel del biche en la conservación de las propiedades medicinales de las plantas. Y justo también recuerdo la invitada de otro programa, una partera en Vera, que nos contaba las dificultades que tiene para ejercer la partería, no solo desde el punto de vista legal, sino también por la consecución misma de las plantas necesarias. ¿Cuál es la relación que tú piensas existe entre la partería si se desarrolla dentro o fuera del territorio? Sí, pues bueno, lo que son las prácticas siempre están enraizadas o están al lado de lo que es el territorio, ¿no? Por eso hay algunas prácticas que sí se pueden hacer fuera del territorio, pero no todas. La mayoría pues vinculan muchas plantas que son del páramo, que son elementos que se consiguen solamente en el territorio de allá y que pues cuando se sacan del territorio pues por decirlo así pierden un poco de esa fuerza también, porque se asocia de que o se entiende de que las plantas y todos los elementos que están dentro del territorio pues pertenecen allá. Entonces se pueden hacer algunas prácticas fuera de ese contexto del territorio indígena, pero la mayoría siempre pues deben ser allí, ¿no? Como en ese espacio. Por eso también entiendo a los compañeros en Vera, pues que digan que de pronto acá no pueden hacer esas prácticas, son otros contextos. Entonces siempre en todos los pueblos indígenas se habla mucho del territorio. Y de la fuerza que el territorio tiene en sí mismo, desde la espiritualidad, desde lo que en sí mismo tiene, ¿no? Entonces sacar las plantas de allá o traerlas, pues cambia como un poco, sí, la práctica. Por eso todas las prácticas de sanación siempre es bueno hacerlas dentro del territorio mismo.
Escuchándolas queda claro que el parto, desde estos puntos de vista, no solamente es el alumbramiento, lo operativo de traer un ser al mundo terrenal, sino que implica toda una ritualidad. Háblanos un poco de eso, Sayari. Ese momento pues que no incluye solamente el alumbramiento, sino todo el acompañamiento previo, toda también las visitas con las familias, el diálogo también de poder entender que ese ser que viene también tiene de pronto una misión espiritual, una misión en este plano, y desde ahí se hacen pues todas unas ritualidades para hacer como unas ofrendas, unos pagamentos también a ese ser y ayudarle en su campo espiritual para que cuando llegue a este plano físico pues tenga esa fortaleza. Entonces creo que el humanismo está ya muy intrínseco, ¿sí? Se ve sobre todo, pues lo veo mucho en el ejemplo pues del parto y de cómo los mayores pues se dirigen también a los jóvenes en el sentido de cómo dan esas orientaciones para caminar la vida, ¿no? De cómo a través del ejemplo pues se va brindando esas orientaciones en cuanto a la familia, en cuanto a cómo crear comunidad, cómo hacer mejores trabajos en conjunto. Y desde ahí pues el tema de la salud, pues desde lo indígena involucra algo que es no la enfermedad, sino como una desarmonía. O sea, la enfermedad no se ve como esa palabra así, sino como desarmonía. Hay algo que está desarmonizado en la persona y que necesita ajustarse. Entonces no se ve como ese concepto tanto de la enfermedad, sino de ese momento que es natural y que debe ajustarse, o que gracias a las herramientas que hay en la naturaleza, pues se debe como ajustar para que la persona esté en armonía. Eso es como lo que más se trabaja desde el concepto, no tanto desde la enfermedad. Bueno, no sé si ustedes quisieran agregar algo más. ¿Tú sí tienes preguntas? Yo tengo muchas preguntas, pero no sé. ¿Quieres hacer una pregunta? Adelante, por favor. Sayari, yo lo que te quería preguntar era, por ejemplo, ustedes durante el parto o, bueno, en general en sistema de salud, mujer, bueno, las consideran cíclicas, sí. Para acompañar la menstruación, ¿lo acompañan con ciclos de semillas? Específicamente con ciclos de semillas, no tanto, es más un poco desde poder acompañar y brindar algunas orientaciones a la Warmi, a la mujer que ya empieza en esa etapa, en ese momento. Okay. Entonces, claro, se involucran algunas semillas para fortalecer el útero, Okay. que pues está mucho la semilla de maíz, la semilla de quinoa, Sí. Algunas variedades de papa, las semillas que están más en la zona, ¿no? Sí. Entonces, desde ahí sí hay una orientación en cuanto a cómo fortalecer la matriz. Okay. Eso sí está presente. ¿Tienen en cuenta ustedes, por ejemplo, o sea, y estos, pues muchas dudas me surgen porque en consulta vemos muchas mujeres, por ejemplo, con menstruaciones irregulares, problemas de mucho dolor? ¿Eso se tiene en cuenta en la salud indígena, pues en tu comunidad? Sí, pues ahorita se está haciendo un paso bastante grande, que es como esa transición al sistema de salud indígena propio, que el CISPI, pues, se denomina. Se está haciendo como ese salto grande y de poder también vincularse con la medicina externa, por decirlo así, y encontrar esos puntos en común, o esos puntos de encuentro para que pues se cuide la salud. Y han habido unos momentos pues interesantes, es que ya ahí se está pensando desde las mismas organizaciones dar esos momentos, esos tiempos para que las mujeres vivan sus 5 días, sus 4 días del ciclo, digamos, de la luna, en casa, con las armonizaciones que se requieren. Entonces ya se está haciendo como ese tránsito. Ha sido como paulatino porque pues no ha estado siempre, digamos, en las familias y en las comunidades siempre ha estado. Sí. Pero pues por todo el sistema que a veces pues, en el que estamos inmersos, exacto. eso se va olvidando y entramos a un ritmo diferente. Pero pues desde las mismas autoridades ahora se está empezando a ver, pues está dando ese tránsito a ese sistema de salud indígena propio. Okay. Que se dio pues el año pasado y este año se empieza como a afianzar un poco más. Muy lindo, muy lindo. Sayari y Paula, muchísimas gracias a las dos por haber estado en Antropofonías. Espero volverlas a ver pronto, que puedan acompañarnos en otro episodio y pues hasta la próxima.
Muchas gracias a ustedes también. Muchas Bye, bye. gracias, Vladimir, Ana, Julián, Nicolás, a todos y a todos los que nos están oyendo. Gracias. Yupay Chani. Si quieren escuchar todos los episodios, síganos en Spotify. Nos encuentran como Antropofonías. Hasta la próxima.